cordial saludo. El día de hoy trataremos los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Para tratar estos conceptos lo haremos mediante ejemplos aplicados en la clínica médica. Entonces, apendicitis. Las consultas a urgencias por abdominal representan el 5 al 10% de los pacientes y en aproximadamente 4% de ellos se diagnosticará apendicitis aguda, siendo esta la causa más frecuente de abdomen quirúrgico y su tratamiento uno de los procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados en el mundo por los cirujanos generales. Esta entidad afecta a todos los grupos de edad y la incidencia es de 11 casos por cada 10.000 personas año y se incrementa entre los 10 y 20 años de edad a 23 por 10.000 personas año. La relación hombre-mujer es de 1.5 a 1 con una diferencia de error diagnóstico entre el 12 y el 23% para hombres y 24 a 42% para mujeres. El diagnóstico es más difícil en mujeres fértiles y en edades extremas. Grandes ensayos prospectivos citan que el 22 al 30% de los apéndices normales removidos en cirugía son normales. Es decir, casi que una de cada 3 apendicitis pasa blanqueada. Entonces se han estado buscando métodos diagnósticos que ayuden a realizar este diagnóstico. Entonces, ¿podría la ecografía ayudar a reducir el número de apendicectomías innecesarias, mejorando la eficiencia diagnóstica de la apendicitis en los cuadros de dolor abdominal? Para poder evaluar la eficiencia, la eficacia y efectividad de una prueba diagnóstica, tenemos que conocer unos conceptos previos. Entonces, tenemos que saber qué es la sensibilidad, qué es la especificidad, qué es el valor predictivo positivo y qué es el valor predictivo negativo. Entonces, sensibilidad es la probabilidad de obtener un resultado positivo en una prueba dado que se tiene la enfermedad. La especificidad es la probabilidad de obtener un resultado negativo en una prueba dado que no tiene la enfermedad. El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad dado que tuvo un resultado positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que tuvo un resultado negativo. Es decir, la sensibilidad aplica y se calcula basándose en quienes están enfermos, la especificidad en quienes están sanos, el valor predictivo positivo en quienes la prueba le dio positivo y el valor predictivo negativo en quienes la prueba les dio negativa. Por lo tanto, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo es post-test. ¿Cuáles son mis probabilidades? Post-test. Y la sensibilidad y la especificidad son unas probabilidades que tienen que ver con la prueba y cuál es la probabilidad de que me dé positivo o negativo dado que tengo o no tengo la enfermedad. Ya lo veremos más adelante cómo se calcula de mejor manera. También hay que definir el concepto de gold estándar. El rendimiento de todo test diagnóstico se basa en comparación con un gold estándar. En español, estándar de oro, patrón de referencia. El gold estándar es la técnica diagnóstica que define la presencia de la condición con la máxima certeza conocida. Debido a la falta de consenso en la forma de traducir este concepto, utilizaremos su denominación en inglés de aquí en adelante, es decir, gold estándar. En nuestro caso, el gold estándar o la prueba de oro sería la patología del apéndice que nos dice si el apéndice estaba o no inflamada. Y el test que queremos evaluar es la ecografía. Entonces,
Cuando la ecografía da positivo y el gol estándar también nos da positivo, este es un verdadero positivo. Cuando la ecografía nos da positivo, pero el gol estándar nos da negativo, este sería, bueno, aquí sería un falso positivo. Pero cuando la ecografía nos dice negativo y el gol estándar nos dice positivo, recordemos que el gol estándar es la verdad. Entonces fue un falso negativo. Los falsos positivos que ya habíamos comentado. Y cuando tanto la ecografía como el gol estándar me dicen que fue negativo, este sería un verdadero negativo. Entonces, repasemos. Dijimos que la sensibilidad es la probabilidad de obtener un resultado positivo dado que tengo la enfermedad. Entonces, ¿quiénes tienen la enfermedad? Los que el gol estándar dicen que tiene la enfermedad, es decir, gol estándar presente o positivo. Es decir, tienen la enfermedad tanto los verdaderos positivos como los falsos negativos. Entonces, la ecuación para calcular la sensibilidad es verdaderos positivos, es decir, a quienes el test les dio positivo y tenían la enfermedad, dividido en todos los que tienen la enfermedad, que serían los que el gol estándar dicen que la tienen, es decir, BP y FN, verdaderos positivos y falsos negativos. La especificidad es la probabilidad de obtener un resultado negativo dado que no tiene la enfermedad. ¿Quiénes no tienen la enfermedad? Los que el gol estándar dicen que está ausente. ¿Y quiénes obtuvieron un resultado negativo en el test? Los verdaderos negativos. Entonces la ecuación es verdaderos negativos, que son quienes no tenían la enfermedad y obtuvieron un resultado negativo, dividido en todos los que no tienen la enfermedad. Estimando el valor predictivo positivo. Entonces, es la probabilidad que tiene un paciente de tener la enfermedad dado que tuvo un resultado positivo. Entonces aquí ya no partimos del hecho de tener o no tener la enfermedad realmente, sino partimos del hecho de tener un resultado positivo o tener un resultado negativo. ¿Pero en quién? En el test. Entonces, ¿quiénes tuvieron un resultado positivo en el test? Los verdaderos positivos y los falsos positivos. Y es la probabilidad que tiene un paciente de tener la enfermedad. ¿Quiénes tienen la enfermedad dentro de estos dos? Los falsos positivos no, la tienen los verdaderos positivos. Entonces, el valor predictivo positivo se calcula verdaderos positivos dividido en verdaderos positivos más falsos positivos. Entonces ahora, estimando el valor predictivo negativo. Entonces, es la probabilidad que tiene un paciente de no tener la enfermedad dado que tuvo un resultado negativo. Entonces, ¿quiénes tuvieron resultado negativo? Los FN y los BN. ¿Y quiénes de estos dos no tienen la enfermedad? Los verdaderos negativos o BN.
Entonces la ecuación sería Bn dividido en Bn más Fn. Entonces, en vez de realizar nuestro propio estudio, tenemos este de Velázquez que se nos adelantó y se titula Valor del ultrasonido en el diagnóstico y manejo de la apendicitis aguda. Si miramos, esta es la tabla 2 del estudio de Velázquez, en la cual aquí en las filas tenemos la ecografía o el test, y en las columnas tenemos el gol estándar, que era la apendicitis o no apendicitis por diagnóstico de histopatología. Ok, entonces en quienes la ecografía era positiva y también había positivo en la histopatología son los verdaderos positivos. En quienes la histopatología dijo que era positiva, pero la ecografía dijo que no había apendicitis, son los falsos negativos. En quien la ecografía dijo que era positivo, pero la patología dijo que no había apendicitis, son los falsos positivos. Y lógicamente en el que ambos dijeron que era negativo, son los verdaderos negativos. Entonces, si recordamos la ecuación de sensibilidad, BP dividido en estos dos, es decir, sería 44 dividido en 92, nos va a dar la sensibilidad. Ustedes pueden realizarlo. Esto nos da 0,478. Si recordamos la ecuación de especificidad, sería este Bn dividido en Bn más Fp. Es decir, 48 dividido en 49. Esto nos da 0.9795. Es decir, tenemos una muy buena especificidad, pero una sensibilidad bastante regular. Si calculamos el valor predictivo positivo, tendríamos 44, que son los verdaderos positivos, dividido en 45. Es decir, el valor predictivo positivo también va a ser bastante bueno. 0.977. Y tenemos el valor predictivo negativo, que sería Bn dividido en Bn más Fn. Y nos da un 0.5. De esta manera podemos ver que la especificidad alta se relaciona con un alto valor predictivo positivo y la sensibilidad se relaciona con el valor predictivo negativo. Aquí podemos ver entonces los resultados. Vemos entonces que la ecografía tiene una muy buena especificidad y valor predictivo positivo. Es decir, si la prueba me da positiva, lo llevo a cirugía, pero mira el valor predictivo negativo. Es decir, la mitad de los que dije que no tenían, sí tenían. Es decir, el hecho de que la ecografía me diera negativa, no puedo sacar al paciente de urgencia, lo tendría que seguir observando. Es decir, no me serviría como una prueba de descarte, me podría llegar a servir como una prueba confirmatoria. Muchas gracias.